Buenas tardes, noches, familia Calvary Chapel, Vida Nueva. Vamos a entonar unas alabanzas, iniciando un servicio más. Esperemos todos los que están allí en sus hogares estén bien, invitándoles a que vengan y se pongan cómodos en el hogar y tomen sus Biblias para poder escudriñar la Escritura juntos, no sin antes de entonar las alabanzas, hacer una oración para entregar todas las situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero también sabemos que hasta el día de hoy, hasta estos segundos, Dios ha estado con nosotros en cada uno de nuestros hogares, haciendo cada vez más milagros. Y creo que la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener prácticamente un corazón agradecido en todo tiempo. Y esa es la buena voluntad que Dios quiere para con nosotros, que nosotros seamos agradecidos cualquiera que sea nuestra situación. Si permites tú ahí en tu hogar y quieres acompañarnos, te invitamos a que ahí donde tú estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos acompañes en esta oración. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que haces, Señor, y a veces no las vemos, pero sabemos que siempre obras, Señor, día tras día, al mostrarnos tus misericordias cada mañana, Señor. Sabemos que eso nos impulsa, Señor, a salir avantes, al despertar nuestros ojos, respirar aire en nuestros pulmones, Señor, y siento que eso es lo principal que nosotros debemos agradecerte, Señor, la vida que nos das para poder disfrutarla. Señor, te pido tomes el control de este servicio y de cada una de las situaciones que estén viviendo mis hermanos en la fe, y aún así también, Señor, esas personas que aún no te conocen todavía, pero que nosotros queremos presentarles al dador de la vida. Ayúdanos a poder llevar ese mensaje, Señor, de vida para aquellas personas que están temerosas, que están enfermas y que su fe ha flaqueado, Señor. Bendito seas, Jesús, por tu Espíritu Santo que nos los diste, Señor, para que nosotros salgamos avante día a día, Señor, por si nuestras fuerzas flaqueaban, Señor. Gracias por ese Paracletos, gracias por ese Consolador, Señor. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz, Señor, y lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Bendito seas, Jesús, todo te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Cielos no te pueden contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedes
sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición que Dios nos haya escogido esas piedras vivas, porque así lo dice la Escritura, que aún las piedras hablarán. Y esas piedras, mis hermanos, somos nosotros, hombres escogidos para llevar el mensaje. Y el día de hoy quiero que tomes tu Biblia y la abras en la segunda carta de Pedro. Escogimos, mi hermano y yo, esta alabanza porque creo que va conforme al mensaje. Y Simón, Jesús le cambia de nombre y le dice: te llamarás Pedro, que significa piedra, en donde le dijo que de ahí tenía que edificar, en él iba a edificar la iglesia. Y la vida de Pedro, mis hermanos, tiene que ser un ejemplo hasta el día de hoy para muchos de nosotros, y más cuando nosotros somos rebeldes, somos de un carácter fuerte, estamos totalmente descompuestos, y Dios nos escoge para transformación. Y creo que la vida de Pedro fue el principio en lo que Jesús iba a edificar su iglesia, sabiendo quién era él y hasta dónde lo iba a llevar. Quiero hacer una introducción de la segunda carta de Pedro y llevarlos a un poquito de teología, algo corto, para que sepamos por qué está escrita esta carta, para quién la escribió y qué estaba sucediendo en ese tiempo. Fue esta la información que pude sacar, y déjame decirte en pocas palabras que la segunda carta de Pedro fue escrita desde Roma, donde la iglesia fue escrita desde Roma a la iglesia, donde tuvo Pedro que escribir esta carta cuando se acercaba el fin. Pedro sabía que había persecución y que muchas personas de otras doctrinas querían quitarle la vida, pero Pedro lo sabía. Pedro escribió esta carta para los creyentes que aportaban tan preciosa fe como ellos, los apóstoles. En el tiempo que escribió segunda de Pedro, sin duda los creyentes estaban disparcidos aún más por la persecución.
Ellos tenían persecución y tenían que esparcirse. Segunda carta de Pedro fue escrita sin duda a un grupo que Pedro conocía muy bien y que estaba pasando por una etapa de falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Es por eso que Pedro se tomó a la tarea de dejarnos este legado. Y en este caso parecían ser gentiles, no judíos, o mixtos, judíos y gentiles. Probablemente viviendo en una de las provincias de Pontus, Galacia, Capadocia, Asia y Britania. Las dificultades de los falsos maestros habían llegado a Pedro hasta Roma y mandó esta carta para mandarles una palabra de aliento y recordarle los peligros que se presentaban con las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro se enfoca en la santificación. Pedro motiva a los creyentes, a los discípulos, a vivir una vida pura y consagrada para Jesús y esperando el regreso de Cristo. Y fueron los creyentes en el tiempo que la carta fue escrita para todo creyente en el futuro, o sea, para nosotros en estos tiempos. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que hay mucha falsa doctrina torcida, que muchos predican el evangelio de la prosperidad, muchos predican solamente que Dios nos ama así tal cual somos, pero déjame decirte que si con Pedro y Jesucristo escogió a Pedro fue para transformación. Y nosotros tenemos que estar enfocados en la santificación. ¿Y cómo podemos reflejar, siendo creyentes, que nuestra fe sea vista? La Biblia nos dice que por los frutos nos van a conocer. Es por eso que este mensaje le he llamado los frutos del Espíritu. Y cuando Pedro empezó a caminar de una manera diferente, las personas vieron la transformación de él. Y Pedro se enfocó en su pauta mayor, que fue Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pedro, los apóstoles fueron escogidos, escoge a los 12, ellos empezaron a escribir los evangelios porque miraban lo que Jesús hacía, cómo amaba, cómo hacía el milagro, cómo las multitudes lo seguían por la doctrina sana y que realmente llevaba a las personas a la libertad, a las cuales se sentían cargadas y esclavizadas por el yugo que muchos de nosotros ya sabemos, los romanos, y no solamente ellos, sino que también los religiosos en el templo ponían yugos a las personas. Pero cuando Jesús llega, empieza a liberar a las personas y empieza la transformación de la gente a través de los 12. Y el primero de ellos fue Pedro. Vamos a leer la escritura para juntos, cada uno de nosotros allá en nuestro hogar, poder estudiar esta carta segunda de Pedro, que es lo que nos va a llevar al conocimiento, que ahorita vamos a ver que también cuando escudriñamos se convierte en un fruto del Espíritu, el saber cada vez más para que a nosotros nos alimentemos de lo que es realmente la palabra, la doctrina sana, que solamente la voz de Dios la vamos a poder escuchar a través de la Escritura. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Dice segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejará de estar ocioso, ni aún ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, también más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo lo dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y esté confirmado en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento, Señor, que sabemos que nos los has dicho. Es un fruto del Espíritu y sabemos que solamente tú puedes alimentarnos, Señor, de ese pan de vida, que tú eres el pan que descendió del cielo, Señor Jesús, y necesitamos cada vez más, Señor, alimentarnos para que no se nos olvide de dónde nos has traído, Señor, y hasta dónde hemos llegado contigo. Porque es gracias a ti, Señor, que estamos como estamos el día de hoy. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Y te pedimos en el nombre de Jesús, nos hables a través de esta parte de la Escritura, Señor, y a mí me ayudes a poder discernir, Señor, cada uno de los versículos, Señor, conforme a tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Gracias te doy y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí cómo Pedro nos impulsa a que nosotros, sabiendo que hemos sido llamados y Dios nos ha perdonado de pecados y nosotros venimos caminando en el Evangelio, pero como vemos ahorita el mundo y las cosas que acontecen, la gente necesita que nosotros podamos reflejar la fe que nosotros procesamos. ¿A qué voy? A que el mundo, en el mundo te dicen ver para creer, pero nosotros como creyentes y guerreros espirituales, nosotros primero creemos para después ver el milagro, y eso es la fe, mi hermano. Pedro vio que en aquel tiempo la gente tenía fe, pero había persecución, como lo estábamos estudiando y como lo hemos visto. Ellos tenían miedo, estaban esparcidos, y en aquel tiempo, mi hermano, la persecución era muerte, porque ellos empezaron a cambiar el mundo, les decían los trastornadores del mundo. El sistema estaba hecho, pero ellos vinieron a cambiar. Jesús vino a cambiar todo eso. ¿Para qué? Para que el mundo realmente supiera que a través de la vida de Jesús solamente se podían salvar. Es por eso que Dios manda a su Hijo, el único, y nos los manda, la palabra viva encarnada, camina entre nosotros. Entonces ellos empezaron a ver cosas diferentes que Dios había estipulado en los Antiguos Testamentos con la promesa del Mesías, y se cumplía en ese tiempo. Era difícil para ellos porque muchas personas nos cuesta despojarnos de la carne, nos cuesta mucho. Por eso cuando Jesús nos dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos nos cuesta. Y una de las cosas que nos cuesta es poder cambiar nuestro carácter. En la primera, te lo voy a mostrar en el capítulo 1,
el 1 y 2, dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, el cual habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igual a la nuestra, igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como te dije al principio, fíjense cómo se presenta Pedro con humildad. Primero diciendo Simón Pedro, los dos nombres, uno que tenía y el que le puso Jesús, siervo y apóstol de Jesucristo. Y sabemos, muchos sabemos lo que significa siervo. Y Pedro cambia su manera de pensar y su manera de vivir. Ya no vimos al Pedro enojón, ya no vimos al Pedro frustrado, sino que se considera un siervo y apóstol, un esclavo de su Señor, aquel que había dado la vida en la cruz y lo compró y siguió sus pasos hasta el fin. Y vemos que aquí se muestra con esa fe. Y para mostrarte, fíjense bien, quiero mostrarte la vida de Pedro, si estás conmigo, en Juan 18:10. Solamente voy a leerte un versículo de cómo era Pedro aún estando con Jesús. Fíjense bien, Juan 18:10. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, que la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Jesús le mostró a Pedro, fíjense bien el impulso, y Jesús estaba ahí, y el Pedro impulsivo, quieren arrestar a su maestro, y él pudo haberlo hecho en la carne, pero Jesús le quiso mostrar algo a Pedro que ya no era, porque en otros evangelios dice que al que a hierro mata, a hierro va a morir, o sea, a espada. Por eso le dijo: mete la espada en la vaina. Y no solo eso, antes de ese arresto, Jesús muestra un milagro, agarrando la oreja del ayudante del sumo sacerdote, y hace el milagro. Dice la escritura que se la vuelve a poner y el milagro se cumplió en ese momento. Pero vemos que aún enfrente de Jesús, lo impulsivo que era Pedro, saca la espada y a rajatabla, como decimos nosotros. Y de esa manera podemos ver cómo Pedro se presenta ya en la carta con una madurez y una humildad, rindiéndose al que le enseñó que no era ni con espada, ni a golpes, ni saliendo con palabrerías, sino que tenía que rendirse y agachar su cabeza en humildad. Entonces, vamos a ir al 3 y al 4. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Fíjense bien. Primero nos muestra en el 3 y el 4 las promesas que nosotros tenemos que abrazar a través de la Escritura. El libro de la ley está lleno de promesas, mis hermanos, pero de nada nos va a servir que conozcamos esas promesas si no nos abrazamos de ellas y creamos lo que nos han prometido a cada uno de nosotros. Tenemos la más grande promesa, que es una vida eterna, que hay algo más allá, que de aquí venimos de pasadita, y que si nosotros nos abrazamos, vamos a estar
con el que nos prometió que estaríamos juntos, reunidos, donde ya no va a haber llanto y ya no va a haber dolor, dice la Escritura. Así es que de todas las promesas que hay aquí, nosotros nos debemos de abrazar. Y después nos muestra la corrupción y la concupiscencia. Vivimos en un mundo corrupto, pero nosotros, cuando hemos sido llamados, ya no somos parte de ese mundo. Jesús nos ha apartado para que nosotros veamos que nuestra vida pueda traer más gente al Evangelio, a la promesa, que nosotros no pertenecemos a esa corrupción. Y vemos cómo líderes, los gobiernos, en las autoridades, muchos de ellos han sido corrompidos. Pero nosotros tenemos que estar alertas y no caer en esa corrupción. Tenemos que ser honestos, tenemos que llevar verdad, tenemos que caminar en luz y que la gente nos mire para que podamos marcar esa diferencia. Sabemos que concupiscencia son los deseos, el placer, los apetitos que realmente la carne desea. Pero sabemos también que solamente con el Espíritu Santo podemos vencer todo eso. Día tras día, mis hermanos, luchamos con eso. Día tras día nos despertamos y vemos cómo el sistema, cómo la corrupción de ese mundo nos quiere atraer. Pero nosotros debemos de acordarnos a quién tenemos que servir. Debemos de acordarnos en quién hemos creído. Debemos de acordarnos que no fue un llamado nomás por ser llamado. Que ese llamado sea real en tu vida y que realmente tu vida refleje lo que ya Dios está haciendo. Sabemos que Dios no va a cambiarnos de la noche a la mañana, pero sí sabemos que Él puede hacerlo por nosotros. Entonces seguimos y 5, 6 y 7. Aquí podemos ver en esto, fíjense lo que dice aquí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal dice el amor. Vemos aquí cómo nos muestra Pedro los frutos del Espíritu. Y tal vez tú ya los tengas, pero muchas veces, como decía la palabra, el mundo, con la corrupción del mundo, las concupiscencias nos quieren jalar otra vez. Pedro nos está recordando en la carta y nos estipula cuáles son los frutos para que nosotros empecemos a cambiar rápidamente cuando algo que no sea un fruto del Espíritu nos aborde y podernos despejar de ello. ¿Acaso no dice la Escritura que por los frutos nos van a conocer? Y aquí tenemos una lista de los frutos del Espíritu. Que si tienes un talento o una virtud, que sea para la gloria de Dios. Que si tienes conocimiento, que es un fruto del Espíritu, esto quiere decir, nos invita a estar escudriñando y saber más de nuestro Señor Jesucristo y también de la vida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de cómo estos hombres se mantuvieron firmes en esa fe. Y tenemos que seguir escudriñando porque si el conocimiento es un fruto del Espíritu, debemos alimentarlo. Amén. Entonces dice la paciencia, que a veces nos cuesta, pero dicen por ahí que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces. Así que tenemos que cimentar porque a través de la paciencia nuestra fe es probada. Paciencia, piedad, el afecto fraternal. Cuando nosotros sentimos piedad por otra gente que vemos y el sufrimiento y también nosotros somos movidos a misericordia, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando somos movidos con esa piedad, que ese fruto, que ya no tenemos tan duro el corazón, entonces, porque si no te mueve algo cuando realmente hay necesidad, hay enfermedad o hay tristeza, o llanto o muerte, cuidado porque nuestro corazón se está endureciendo, mis hermanos, y tenemos que escudriñar nuestro interior. El afecto fraternal,
lo que sentimos por nuestros hermanos de la fe, y no solamente por los hermanos de la fe, también por nuestros amigos que aún son inconversos, también por nuestros familiares que no conocen a Jesús. Ese afecto fraternal, como Dios quiere que nos veamos todos como hermanos, traerlos y decirles: vengan al redil, en donde sí hay pastor, en donde ya no vamos a andar al garete, en donde sí llevamos guía, en donde sí llevamos pauta. Afecto fraternal nos invita a poderlos traer, y dice: el amor es el más grande fruto que Dios ha mostrado para con nosotros. Que aún así nuestra condición como estaba, Él no le importó y nos amó tal cual éramos. Y eso nos debe de impulsar a seguir transformándonos con ese amor. Nos atrajo con lazos de amor y estamos aquí donde debemos de estar. Mis hermanos, fíjense lo que dice en el 8, 9, 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ojo, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer más firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro nos dice que si hacemos estas cosas no vamos a caer. Esto quiere decir que nos está advirtiendo con diligencia, dice: abusados, como decimos nosotros en el barrio, pónganse truchas. Y es verdad, mis hermanos, tenemos que estar diligencia, porque si no, dice que si volvemos a lo mismo estamos ciegos y olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero si dice, si tú escudriñas y empiezas a ver que esos frutos están en ti, entonces no vas a caer y no vas a estar de ocioso, sino que es una vida de servicio, ir y yendo y haciendo lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros, ir mostrándole al mundo una vida de servicio. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, para concluir, del 10 al 15, fíjense bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 11. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordarles, dice Pedro, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vemos que Pedro se está despidiendo, y quiero concluir con esto de lo que Pedro nos está diciendo. Pedro estaba abrazado de esa promesa que tú y yo tenemos que estar abrazados. ¿Acaso no dice la Escritura? Jesús mismo no dijo: yo me voy y voy a hacer morada para vosotros, porque donde yo esté, dijo Jesús, quiero que estén ustedes conmigo. Nosotros estamos en esa línea y podemos tener esa persecución en estos momentos, sentirnos así por el miedo de lo que está sucediendo con esta pandemia. Pero déjame decirte que la línea de la muerte es muy delgada. Déjame decirte que tú tienes que tener esa fe, que el único que te dio la vida es el único que te la va a poder quitar. Y me refiero a Dios. Se cumple voluntad de Dios en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos esto, que aquí vamos de pasadita y que tenemos que entregar este cuerpo. Pero a veces nos abrazamos tanto que tenemos miedo de morir. Déjame decirte que a Dios no se le ha salido de control esto que está pasando, y que tal vez está probando nuestra fe para que nosotros volteemos y veamos que realmente Él está haciendo estas cosas para que
con reverencia y obediencia volteemos a verlo y decir: en ti confiamos en todo tiempo, y esa fe poderla reflejar al mundo. Pedro lo entendió porque sabía que iba a morir, pero también sabía que había una promesa, que iba a estar con él. Te invito a que tu fe no mengue en esta situación, que tú muestres al mundo que realmente estás abrazado de esa promesa y que no tienes ese temor de morir, porque es la línea tan delgada, mi hermano, que todos los días la podemos, no sabemos si nosotros vamos a cruzar el día de mañana esa línea, pero lo único que sí sabe es Él. Dejemos nuestra vida al cuidado de nuestro Dios. Dios te bendiga, y quisiera solamente hacer una oración para entregar esta palabra y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Pedro. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de lo que nos has enseñado el día de hoy podemos escudriñarnos y poder cambiar muchas cosas que aún están en nosotros, Señor, que si ya las sabíamos muchas veces se nos olvida, y que si tenemos ese temor, Señor, eso no viene de ti, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, y ese amor tú nos los has mostrado a través de ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Todo, nuestra confianza y nuestra vida está en tus manos. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Nos vemos el martes que viene. Miércoles mañana, perdón. Dios te bendiga.